La abuela sorprende al revelar que se casó con el marido de la jefa que la humillaba a diario. Matilda siempre había sido una mujer fuerte, pero la vida le había enseñado a llevar su dolor en silencio. A sus 81 años, siempre recordaba aquel primer día que entró a la mansión de los Martínez. Era joven, llena de sueños, y desconocía que se convertiría en la hazmerreír de su jefa, Amanda. La mirada despectiva de Amanda le carcomía el alma todos los días. A veces se preguntaba si la mujer había sido creada para torturarla. Días enteros escuchando comentarios hirientes sobre su apariencia, su forma de trabajar, su vida. La vida de Matilda se convirtió en un ciclo de humillaciones, pero en medio de esa tormenta, una chispa inesperada iluminaría su camino. El doctor Pedro, esposo de Amanda, solía observar desde la distancia, un hombre ingenuo o tal vez demasiado compasivo para el mundo que le rodeaba. Cuando Matilda sentía que el aire se volvía irrespirable, él llegaba con una taza de té caliente y una sonrisa amable. «Te ves cansada hoy», decía, mientras ella quería desaparecer. Por momentos, sus risas se mezclaban. Era su refugio, un secreto que nadie conocía. Se encontraron en esa conexión platónica, deliciosa, que crecía sin que ellos pudieran evitarlo. Poco a poco, su relación floreció en las sombras. Regalos ocultos, gestos sutiles. Miradas que decían más que 1000 palabras. En un mundo que condenaba su amor prohibido, ambos hallaron consuelo en lo que había florecido entre ellos. Pero la felicidad nunca es eterna. Amanda, que siempre tenía el control, regresó de un viaje, furiosa, con un aire de venganza que la hacía casi temible. Todo cambió cuando comenzó a murmurar sobre secretos. «Matilda tiene algo que ocultar», decía en voz alta, como si cada palabra fuera una daga. En su mente, el miedo se enredaba con el amor. La idea de que los momentos compartidos con Pedro pudieran verse desmoronados la asustaba. Amanda no estaba dispuesta a perdonar. Mientras Matilda lidiaba con sus recuerdos de risas y consuelo, sentía el peso del pasado aplastándola. Esa tensión entre el deseo de ser respetada y el miedo al desenmascaramiento le provocaba un nudo en el estómago. Un martes, mientras limpiaba un rincón polvoriento, encontró una carta olvidada. La lectura de aquellas palabras la transportó a otro momento, a cuando el amor entre ella y Pedro era puro y lleno de promesas. Reviviendo aquellos días, sentía que el respeto que siempre había anhelado se hallaba a un paso, pero la sombra de Amanda se cernía sobre ella. ¿Podrá Matilda enfrentar su pasado para proteger su felicidad presente? ¿O el rencor de Amanda será más fuerte que el amor que ambos construyeron en secreto? ¿Encontraría a Matilda la redención? ¿Podría amar y perdonar en su mundo lleno de traumas y luchas? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Matilda se sentía atrapada entre el miedo y el anhelo. La carta en su mano parecía arder, llenándola de nostalgia y ansiedad. Un sudor frío le recorría la espalda, pero este martes no era como cualquier otro. Esa sensación de peligro en el aire la hizo mirar hacia la puerta, como si fuera a estallar en cualquier momento. Y fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Amanda entró, su rostro enrojecido, los ojos centelleantes de furia.
¿Qué haces aquí?, grita, y su voz resonó como un trueno en la estancia. Matilda sintió que el corazón se le detenía. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. He encontrado algo, tartamudeó Matilda, luchando por sostener la carta. Pero en un movimiento rápido, Amanda la arrebató de sus manos. Las palabras en el papel parecieron desaparecer en el aire impregnado de rabia. «Sabes que no tienes derecho a estar cerca de él», escupió Amanda, y las palabras estaban llenas de veneno. La vena en su frente se marcaba, y Matilda se dio cuenta de que lo que temía se estaba materializando. La ira de Amanda no conocía límites, pero lo que no esperaba fue que Pedro, el doctor Pedro, entrara justo en ese momento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando entre su esposa y Matilda. El ambiente cargado lo envolvió y su presencia añadía tensión. «¡Ey! He encontrado esto», comenzó a explicar Amanda, pero Matilda, en un impulso, se interpuso. «Amanda, esto no es lo que crees». «¿No es lo que creo?». El sarcasmo en su voz fue un golpe. «¿Qué te vas a inventar ahora, Matilda? ¿Una nueva historia para justificar tu traición?». «No estoy traicionando a nadie». La voz de Matilda retumbó, pero su corazón latía desbocadamente. «Lo que hay entre nosotros». «¿Entre nosotros?», interrumpió Pedro. Su voz se llenó de incredulidad. Matilda se sintió pequeña, como un ratón atrapado en la luz. «¿Te quieres decir, Matilda?». Toda la confusión, el amor escondido, el cariño compartido, ahora estaban expuestos ante él. Las palabras se atascaron en su garganta. «Pedro, yo». Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó desde el pasillo, interrumpiendo la tensión. Era un sonido inconfundible, una caída, un golpe fuerte. «Pedro». Amanda dio un paso atrás, pálida como un fantasma. Ambos corrieron hacia el sonido. Matilda siguió, temerosa. Allí en el suelo yacía el mayordomo, don Rafael, su cara pálida, los ojos cerrados. La escena era desgarradora. La imagen de su cuerpo inerte hizo que el pecho de Matilda se apretara y el aire le faltara. Un escalofrío recorrió su piel. «Rafael, por favor», gritó Pedro, arrodillándose a su lado. Matilda sintió que el mundo se tambaleaba. Entonces, de pronto, la verdad se desató. «Estaba buscando a Amanda. No la encontré y cuando vine a buscarla aquí». Don Rafael había sido más que un simple empleado. Había estado involucrado en secretos oscuros del hogar de los Martínez. Su mirada de terror cuando entró a la mansión aquella primera vez era ahora un eco en su mente. Matilda no podía creerlo. ¿Qué había ocurrido en aquellos oscuros pasillos que ella había ignorado? La relación prohibida, el amor secreto, todo se desmoronaba. Todos los secretos de la mansión parecían brotar como un torrente inesperado. Y mientras Pedro intentaba reanimar a don Rafael, un papel pequeño se deslizaba de su saco. Era una carta. Matilda se agachó instintivamente para recogerlo. Cuando lo abrió, sus manos temblaban. No era solo un mensaje, era un documento que podía cambiarlo todo. La letra era familiar. ¿Era posible? «No, no puede ser», murmuró Matilda, el horror helando su sangre. Un secreto que amenazaba con desmantelar todo lo que había construido. Cada momento de alegría que habían compartido. «Matilda, ¿qué estás haciendo?», Pedro le preguntó, mirándola, pero estaba en una especie de trance, leyéndolo una y otra vez, incapaz de procesar lo que implicaba. La tensión se volvió insoportable,
Con un nudo en el estómago y el corazón latiendo desbocado, Matilda sabía que nada volvería a ser igual. ¿Podían esas revelaciones cambiar su futuro? La incertidumbre se apoderó de ella y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué quería realmente de su vida y a qué precio? Matilda continuaba en su trance, con el papel temblando entre sus manos. La carta que había recogido mostraba un sello familiar, un símbolo que distraía y absorbía su atención. No, no puede ser, murmuró, su voz casi un susurro, pero un grito de adrenalina corrió por su cuerpo. Pedro, preocupado, la miraba fijamente, pero ella estaba perdida. «Matilda, ¿qué hay ahí?», preguntó Pedro, su voz llenándose de urgencia, un inevitable destello de temor en sus ojos. Amanda observaba, parpadeando rápidamente, como si intentara procesar lo que sucedía. El corazón de Matilda latía desbocado y sentía un sudor frío deslizarse por su espalda. Mientras tanto, el silencio se hizo denso, interrumpido solo por el sonido de la respiración apresurada de todos. Matilda finalmente logró leer el contenido de la carta, y lo que decían 2 palabras la hizo temblar. La herencia te pertenece por derecho, pero hay que protegerla a toda costa. Justo antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un eco resonó por el pasillo. ¡Bang! La puerta principal se abrió violentamente. Un grupo de hombres vestidos de oscuro irrumpió en la mansión, con miradas decisivas y gestos amenazantes. Cada uno de ellos parecía llevar un peso sobre los hombros. «¡Agarra a todos!», gritó el líder, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla. Matilda sintió como la sangre se le helaba. «¡Nadie se mueve!». Pedro se puso frente a Matilda instintivamente, mientras Amanda retrocedía, aterrorizada. «¿Qué está pasando?», preguntó Pedro, su voz firme, aunque quebrantada por la preocupación. «Sabemos que tienes lo que buscamos, doctores», el líder dijo, señalándolos. «Nunca debisteis interferir». Matilda se quedó paralizada, en shock. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de ellos? Mientras miraba hacia Pedro, sus ojos buscaban respuestas. Pero antes de que pudiera procesar cualquier palabra, uno de los hombres se acercó y le arrebató la carta de la mano. «Esto es un problema mayor del que imaginas, señora», dijo, leyéndola lentamente, su rostro transformándose en una mezcla de avaricia y desprecio. «Ah, la herencia. A veces lo que se esconde en las sombras puede traer más oscuridad». En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló. Amanda comenzó a gritar. Pedro la empujó tras una mesa para protegerla. «No, aleja tus manos de ella», él exclamó con furia, mientras Matilda se movía contra la pared, búsqueda de un rincón seguro. A medida que los hombres se movían por la habitación, Matilda sintió que la realidad se desmoronaba. «¡Esperen!», gritó, interponiéndose. «No hay nada aquí que les pertenezca. Espera, ese podría no ser el caso, cariño». El líder la miró con una sonrisa cruel. «Tu amorcito aquí le ha hecho un gran favor a su esposa, pero hay muchas cosas que todavía no sabes. Entre ellas, la verdad sobre tu familia, sobre lo que realmente eres». Las palabras fueron como un golpe. «¿Qué quieres decir?», Matilda preguntó, el nudo en su garganta creciendo. La mirada de pánico en sus ojos se intensificó. No era solo su situación actual. Había algo más profundo, algo que la perforaba desde adentro. «Te lo diré, pero primero, cállense». El hombre giró, con el silencio de la habitación, entonando la atmósfera fría. Los hombres comenzaron a avanzar y Pedro cerró los puños, preparándose para un enfrentamiento.
Pero justo antes de que el caos estallara de nuevo, Matilda se dio cuenta de que realmente no había escapatoria. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una afirmación repentina llenó su mente. Habitar en la mansión de los Martínez significaba un secreto más profundo, un legado de dolor y desdicha. ¿Qué es lo que realmente soy?, pensó, todo su mundo dando vueltas ante ella. La incertidumbre se apoderó de su ser y la pregunta más inquietante comenzó a procesarse. ¿Podría haber algo más siniestro buscando salir a la luz? El aire estaba tenso y entre gritos y el caos inminente, Matilda sabía que al final no solo su vida estaba en juego, sino la verdad que podría cambiarlo todo. Matilda continuaba en su trance, con el papel temblando entre sus manos, la carta con un sello familiar. La mantenía atrapada en un remolino de confusión. No, no puede ser, murmuró, su voz un hilo plano de incredulidad. Pedro, con una preocupación creciente en sus ojos, se acercó más para leer la carta. Amanda, paralizada por el miedo, retrocedió un paso, como si la verdad pudiera alcanzarla. «Matilda, dímelo», gritó Pedro, su voz sonando como un trueno en el aire pesado. El silencio en la habitación era abrumador, solo interrumpido por el sonido de los hombres que rodeaban la escena, aumentando la tensión con su presencia. «Parece que hay más por descubrir aquí, ¿no?», dijo, su voz llena de sorna. «Ese legado que tanto anhelas, Matilda, está manchado de secretos que ni siquiera puedes imaginar». El sudor frío empezó a cubrir la frente de Matilda. «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó, su voz temblando. No pudo evitar que su corazón latiera con fuerza, como si supiera que algo horrible estaba a punto de revelarse. Entonces el hombre dio un paso al frente y de repente, de su chaqueta, sacó un pequeño objeto reluciente. Era un colgante, un diseño antiguo que hizo que el estómago de Matilda se revolviera en un instante. Matilda dio un paso atrás, el choque transformándose en confusión absoluta. «¿Qué sabes de mi madre?». En su mente, recuerdos olvidados comenzaron a resurgir. Imágenes de una mujer que había querido conocer, pero de la que solo tenía fragmentos de memoria. Ella era parte de algo mucho más grande, más peligroso, continuó el hombre. Y tú, querida, heredarás más que solo su rostro. Tienes un legado que está a punto de volverse muy importante, si es que puedes manejarlo. Pedro parpadeó, aturdido. «Matilda, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver tu madre con todo esto?». Su voz era un eco de su propia confusión y miedo. Ella estaba implicada en negociaciones oscuras. «Juega un rol en un juego del que tú no sabías nada», dijo el líder, dejando caer la bomba. «La herencia que le prometieron a ella solo puede ser recibida por alguien que siga su camino». Matilda se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras del hombre resonaban en su mente. «¿Qué camino? Porque nunca me dijeron nada». Cada pregunta solo lograba profundizar el agujero de incertidumbre que se abría ante ella. Pedro miraba a Matilda, buscando respuestas donde ya no podía verlas. Pero en el momento más frágil, un retumbo sacudió la casa. La puerta principal estalló de repente y un grito aterrador provenía del exterior. «¡Fuera! ¡Todos fuera!». Una sombra llenó el espacio y en un instante otro grupo de hombres apareció, esta vez pareciendo más agresivos, más determinados. «¡Gente armada!», gritó uno de ellos. «No hay opción, salgan y entreguen lo que tienen». La confusión se desató. Amanda comenzó a gritar. Pedro se preparó para proteger a Matilda y ella sintió que el pánico la consumía.
Era como si todo lo que había creído se desmoronara, como un castillo de naipes. «No podemos quedarnos aquí», exclamó, a punto de colapsar. No sabía si las palabras del desconocido eran verdad, ni tampoco lo que su madre había realmente escondido. Pero una cosa era clara: la vida que conocía se había desvanecido, dejando atrás solo sombras y enigmas. Cuando ella miró hacia el colgante, un nudo se formó en su garganta. ¿Era realmente el legado de su madre un don o una maldición? La habitación volvió a llenarse de gritos y empujones. Mientras los hombres de oscuro se acercaban más, Matilda entendió que ese no era el final, sino apenas el principio de algo mucho más grande. Con cada instante acumulándose, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente descubrir la verdad sobre su familia y, a la vez, salvar lo que amaba sin perderse a ella misma en el proceso? ¿Qué le deparaba el destino? Matilda continuaba en su trance, con el papel temblando entre sus manos. Las palabras en la carta le daban vueltas en la cabeza, un eco angustiante de incertidumbre. «La herencia te pertenece por derecho», repetía para sí misma, cuando de repente el líder de los hombres fioscuro dio un paso adelante, el colgante aún brillando en su mano como un faro de temor. «Así que tú eres realmente la hija», dijo, su voz pesada con burla. «Deberías saber que los secretos en tu familia son más profundos de lo que imaginas». Pedro miró a Matilda, la confusión reflejada en su rostro, mientras las piezas del rompecabezas parecían negar. «Significa que no deberías confiar en nadie, ni siquiera en él». Antes de que Matilda pudiera protestar, un estruendo de pasos resonó en el corredor. Las dos puertas principales se abrieron con un golpe violento, y un grupo aún más numeroso de hombres irrumpe en la mansión, vestidos de manera aún más amenazante que los anteriores, con armas en mano. «Al suelo nadie se mueve», gritó uno de ellos, y el caos estalló. Pedro empujó a Matilda detrás de él, mientras intentaba protegerla, pero la confusión del momento lo abrumó. Un grito desgarrador llenó el aire. «¡Rafael!». Amanda, en un estado de pánico, vio que su mayordomo yacía en el suelo, inmóvil. Matilda sintió como si el suelo se desvaneciera. Pensó que todo sería diferente en ese momento, pero el horror que vertió la verdad sobre su madre era nada comparado con lo que estaba sucediendo ahora. «Rafael está muerto», gritó Amanda, mientras caía de rodillas, el llanto desgarrador resonando por toda la habitación. «Él siempre supo, él sabía». «¿Qué quieres decir?». La voz de Matilda se quebró, sintiendo que el caos se apoderaba de su corazón. «Sabía que...». Pero en lugar de obtener respuestas, un hombre se acercó tambaleándose, sus ojos fijos en Matilda. El desconocido tenía una expresión de locura. «La verdad no es lo que piensas, Matilda. Todo esto ha estado planeado. Tu madre, ella nunca estuvo muerta». La revelación cayó como un rayo, paralizando a todos. «¿Qué?». «Eso no puede ser». Su voz subió en desesperación. Había tantas preguntas atoradas en su garganta. Ella se fue, desapareció. Desapareció porque estaba en peligro. El hombre se acercó aún más, acercando el rostro a Matilda. Ella se escondió de ellos, y ahora tú estás en su camino. Tu madre estaba involucrada en cosas que ni te imaginas. La herencia, los hombres que vienen por ella. Todo esto es parte de un juego mortal. En ese instante, un tiro resonó en la sala. El sonido cortando el aire como un cuchillo.
Pedro cayó al suelo, asustado, intentando proteger a Matilda. La escena se congeló. La confusión se volvió pánico, mientras Matilda se daba cuenta de que la vida que conocía estaba por desmoronarse completamente. ¡No! 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 Matilda gritó, corriendo hacia Pedro, quien se retorcía en el suelo. «Pedro, ¿estás bien?» Su voz era un hilo de angustia, mientras su corazón se aceleraba. La sangre comenzaba a filtrarse de su camiseta. No podía creer lo que veía. ¡Aguanta! El hombre de la cicatriz intentó arrastrar a Matilda hacia la puerta, pero ella se resistió, aterrorizada. «¡Mira lo que has causado!», gritó, señalando a Pedro, quien luchaba para mantenerse consciente. «No», rugió Matilda, «no me lo lleves. No dejes que me lo quiten». Un caos absoluto se desató, la violencia llenando la habitación, y aún entre la desesperación, el pavor de las revelaciones seguía resonando. Todo lo que había creído sobre su vida y su familia estaba colisionando. Tu madre lo sabía. Ella es parte de todo esto, gritó el hombre, su voz cortante absorbiendo la atención de todos. ¿Por qué hacías eso?, Matilda balbuceó, sintiendo que su mundo estaba convirtiéndose en un laberinto de dolor y confusión. ¿Ella no quería que me lo dijeran? En ese momento, la verdad se precipitó sobre Matilda como un torrente. Su madre estaba viva, y su legado no solo era una herencia, sino un destino atado a un pasado oscuro, uno que amenazaba con consumirlos. ¿Qué más estaba escondiendo?, se preguntó, mientras la escena a su alrededor giraba en un torbellino de horror. Ella lo sabía, necesitaba respuestas, y sin embargo, el tiempo se le agotaba. La única cosa clara era que la tormenta apenas había comenzado y el destino la estaba llamando. ¿Estaría lista para enfrentarlo? Matilda continuaba en su trance, con el papel temblando entre sus manos, y su mente giraba en un torbellino de confusión. Las palabras resonaban en su cabeza. «La herencia te pertenece por derecho», mientras el hombre con la cicatriz sonreía, disfrutando de su desconcierto. Pedro, tendido en el suelo, sentía la vida desvanecerse de sus ojos, pero aún así luchaba por mantenerse consciente. «¡Matilda!», gritó, «no te dejes asustar». En ese momento, un segundo disparo resonó en la habitación. El sonido abrupto llenó el aire y todo se detuvo por un instante. Un grito profundo quebró el silencio. «¡No!». Era Amanda, pero no era solo un grito de pánico. Su voz estaba llena de dolor, de traición. Matilda volvió su mirada hacia Amanda, y lo que vio la dejó helada. Amanda, entre lágrimas, bajó lentamente una pistola que había estado escondiendo en su abrigo. «¿Tú? ¿Eres tú quien ha estado detrás de esto?». Su voz temblaba y las miradas confundidas de todos se posaron sobre ella. El líder de los hombres de oscuro pareció perder su confianza. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué significa esto?». Preguntó, su tono volviéndose brusco. «Todo lo que has estado buscando nunca se lo diré», gritó Amanda, los ojos centelleando con una mezcla de furia y tristeza. Matilda se sentía atrapada en una película de horror, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué es lo que sabes, Amanda?». Era como si una cuerda invisible hubiera estallado en 1000 pedazos. «Tu madre, ella nos traicionó a todos. Te dejó un legado, no solo la herencia». Las palabras cortaron la habitación como un cuchillo afilado. Todos se quedaron paralizados, la tensión eléctrica en el aire. «¿Qué estás diciendo?». Matilda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué legado? ¿Qué ha pasado realmente?». A medida que los pensamientos se agolpaban en su mente, la figura de Amanda se tornó cada vez más oscura, más distante.
Entonces Amanda lanzó la pistola hacia el suelo. El impacto resonó como un eco aterrador. Las lágrimas caían de su rostro. No puedo seguir con esto. Se lo debo a tu madre. Ella nunca se fue. Ella estaba viva y está aquí, en esta casa. Matilda sintió un dolor agudo atravesar su pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está ella? Dímelo. Las palabras parecían salir de su boca con desesperación. La habitación se llenó de murmullos y miradas de incredulidad. El hombre que había estado al frente dio un paso hacia Amanda, su expresión oscura y amenazante. Te estás metiendo en problemas que no comprendes, Amanda. Eso que has revelado podría condenarte, dijo, mientras sus ojos ardían con ira. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo tembló bajo ellos. Un estruendo atronador resonó y la habitación pareció vibrar. El sonido era como si todo se estuviera desmoronando y el caos se desató. ¡Corre!, gritó Pedro, levantándose con gran esfuerzo. Pero justo cuando parecía que todo iba a estallar, las puertas traseras se abrieron de golpe. Una figura emergió de las sombras. Era una mujer. Tenía el cabello oscuro, rostros familiares reflejados en su expresión. «Matilda», dijo la mujer, sorprendida. Soy tu madre. He vuelto». Matilda sintió que el mundo se detenía. Todas las certezas que había construido en su mente se desmoronaron en segundos. La mujer que había perdido, la que había estado buscando en cada rincón de su vida, ahora estaba frente a ella, pero con un aire de misterios inconfesables. «No, no puede ser», Matilda murmuró. Sus manos temblaban, su corazón se disparaba. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre su vida y sus elecciones, parecía ahora una ilusión. Las revelaciones se amontonaban y la vida de Matilda nunca volvería a ser la misma. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué nos dejaste?». La mujer suspiró, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Por qué había cosas que no quería que tú conocieras? Hay secretos oscuros en nuestra familia. Y ahora están en peligro». El ambiente se llenó de un silencio sepulcral. Todos miraban sin saber qué pensar. Las palabras de la madre y la traición de Amanda flotaban en el aire como un eco. Todo había cambiado de la noche a la mañana, y el destino de Matilda pendía de un hilo. La historia que creía conocer se había transformado en un laberinto de mentiras, secretos y traiciones. Con cada latido de su corazón, la pregunta reverberaba en su mente. Realmente sabía quién era. La verdad la acechaba, y ahora la única certeza era que el caos apenas comenzaba. Matilda continuaba en estado de shock, con los ojos fijos en la mujer que decía ser su madre. Todo lo que había creído retumbaba en su mente como un eco aterrador. «¿Eres tú? ¿Estás viva?». Las palabras se deslizaron de sus labios como un susurro, cargadas de incredulidad. Pedro, aún en el suelo, intentaba levantarse, la confusión y el pánico marcando su rostro. Amanda, en un rincón, parecía desvanecerse bajo el peso de la revelación. La mujer dio un paso hacia Matilda. Sus ojos reflejaban dolor y miedo. «Lo siento, Matilda. Tuvimos que ocultarnos por tu seguridad». Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó a través de la mansión. Las luces parpadearon y un grito desgarrador brotó del exterior. «¿Qué fue eso?», gritó Pedro, volviéndose hacia la puerta. Justo en ese momento, un ruido atronador sacudió la habitación, haciendo temblar las paredes. Matilda sintió que su corazón se detenía. «Esos hombres están aquí por la herencia», dijo el líder, apuntando con su mirada al colgante que aún brillaba. El caos estalló a su alrededor. «¡Matilda, corre!», Pedro exclamó mientras empujaba a Matilda para que se pusiera a salvo, pero ella no podía moverse. La figura de su madre, revisitando de repente, la paralizaba de miedo y confusión. «No te vayas», suplicó, pero era como si el tiempo se hubiese detenido alrededor de ellos.
Es un juego peligroso. La madre continuó. Su voz vibraba con una urgencia desesperada. Nunca debiste meterte en esto, pero ahora la verdad está a punto de salir a la luz. De repente, la puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, todos vestidos de negro, sus rostros ocultos tras máscaras. «Nadie se mueve», rugió el líder, y el terror inundó la sala. Uno de ellos se adelantó, apuntando con su arma a la madre de Matilda. «Has estado jugando con fuego y ahora es hora de que pagues las consecuencias». «No», Matilda gritó, pero la realidad se expandía ante sus ojos como un oscuro abismo. Fue entonces cuando uno de los hombres abrió una especie de maletín y el sonido del metal resonó en la habitación. «Tenemos lo que buscamos. La herencia de la familia es nuestra y no dejaremos que nadie interfiera». Un momento después, todo se volvió nebuloso. En un giro inesperado, la madre de Matilda lanzó un grito. «No, no puedes hacer esto». En un abrir y cerrar de ojos, ella se abalanzó hacia uno de los hombres con un movimiento rápido. La escena se volvió caótica. Gritos, empujones, un disparo resonó en el interior de la mansión. Matilda sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¡Mamá!», gritó, el horror llenándola, cuando vio caer a su madre al suelo, un destello de dolor cruzando su rostro. «¡No!». El eco de su voz atravesó el aire como un torrente. El riesgo se apoderó de cada rincón. La tensión palpable era como una cuerda tensada a punto de romperse. En un abrir y cerrar de ojos, la verdad apareció. Tu madre estaba involucrada, Matilda. Ella es una traidora en este juego, dijo el líder con una voz fría. La declaración recorrió el pecho de Matilda como un daguerrotipo de dolor. Todo lo que había creído sobre su familia, su historia, estaba construida sobre mentiras. ¿Qué? No puede ser. Matilda sintió que el aire le faltaba. Las revelaciones se desbordaban. ¿Era posible que su madre hubiera estado traicionándola todo este tiempo, que había estado jugando su propio juego? Mientras la habitación se llenaba de gritos y disparos, la sombra de la verdad se cernía sobre Matilda. «Todo lo que te dijeron era una farsa», continuó el hombre, disfrutando del desasosiego de todos. Matilda sentía que su mundo giraba y giraba. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Desde la distancia, en el umbral de la puerta, una figura se asomaba. Con la cabeza cubierta por una capucha, avanzó lentamente y Matilda tuvo la extraña sensación de que la conocía. El corazón le dio un vuelco. «¡Detente!», gritó, pero la figura siguió avanzando, y en un instante el aire se cortó. Era un rostro familiar que se asomaba, el horror reflejado en su expresión. «Soy tu hermano», dijo la figura, levantando la mirada, y lo que fueron sus ojos, ahora vacíos, chocó contra la mente de Matilda como un puño. La revelación quedó suspendida en el aire, agobiando a todos con su peso. La familiaridad, la confusión. «Nadie sabía que existías», continuó la figura, y el silencio se hizo aún más profundo. «¿Qué? ¿Por qué? Esto no puede estar sucediendo». La angustia iba al alza. La vida que conocía se expandía en 1000 fragmentos ante ella. En ese instante de caos, una pregunta resuena. ¿Cuáles eran los secretos que la llevaban a este punto? Y aún más inquietante, ¿en qué trama inescapable estaba atrapada ahora? La figura encapuzada se aproximaba lentamente y Matilda sentía o coração disparar. «¿Quién eres?», perguntou a voz trepidante. A sala estava em silêncio, todos congelados. A revelação do irmão a deixou atordoada. Cada palavra sua a puxava para uma realidade aterradora. «Por que nunca me disseram que existias? Porque não queríamos que você estivesse envolvida nisso».
disse o jovem, seus olhos cheios de uma determinação vergeando no desespero. A verdade sobre a nossa família é mais obscura do que você imagina. Antes que Matilda pudesse pensar em alguma resposta, uma série de barulhos altos ecoou no corredor. Os homens de preto ficaram em alerta, seus olhares se voltaram para a porta. Não! Fiquem onde estão! Gritou o líder, mas já era tarde. A porta se abriu com força, derrubando tudo ao redor. A imagem que se revelou fez o coração de Matilda parar. Era um grupo de policiais, armados e prontos para prender todos ali. Estamos cercados. Entreguem-se, um dos policiais vociferou, apontando a arma para o líder dos homens de preto, que imediatamente ficou nervoso. A sala se encheu de gritos e confusão. Matilda se sentiu tonta, observando tudo de uma perspectiva embaçada. Mas o que aconteceu a seguir transformou o pânico em pura confusão. Um dos homens de preto, percebendo que estava prestes a ser detido, puxou uma arma e disparou em direção ao policial. O tempo parecia desacelerar. A bala cruzou a sala. Um grito ecoou e a mãe de Matilda, que estava atenta, se colocou na frente do policial. Um estrondo e o corpo da mulher caiu. O sangue espalhou-se pelo chão como tinta vermelha em uma tela em branco. Mãe! Matilda gritou, a dor irrompendo como uma onda implacável. O que você fez? A voz do irmão reverberou na sala. O caos se espalhou em segundos. Todos estavam gritando. Mas Matilda sentia que sua visão escurecia. Você não pode morrer. Não agora! Ela se atirou para o corpo da mulher, suas mãos tremendo na tentativa de sentir que ainda existia vida ali. Nesse momento trágico, algo inesperado aconteceu. Um dos homens de preto começou a rirem, uma risada fria, que parecia um eco cruel na sala. Você realmente achou que poderíamos deixá-los saírem ilesos? A verdade está vendo à luz. Matilda ergueu a cabeça, a dor a cega, mas a raiva começou a surgir. O que você sabe? Que verdade? A raiva turvava sua percepção. O homem se aproximou, os olhos brilhando de satisfação. A verdade sobre sua mãe, sobre você, o legado que ela tentou proteger, o que ela realmente era. Ele disse, enquanto seus companheiros mantinham os policiais sob controle. Ela não era só uma mãe. Ela era a chave. E agora que está morta, vamos ver quem irá atrás do que resta. Estava claro que tudo o que Matilda tinha acreditado havia mudado radicalmente. As mentiras, a dor, eram mais complexas do que ela pensou. Nesse momento, seus olhos encontraram os do irmão. Por um breve instante silencioso, eles se entenderam, como se o destino agisse sobre eles, mudando suas vidas para sempre. Matilda, precisamos correr, ele disse. Mas sua voz ecoava como se estivesse distante, com sua mãe no chão e um turbilhão de sentimentos dentro dela. Matilda sentiu uma força levá-la a um abismo. Enquanto o caos continuava e as emoções se aglomeravam, a única certeza que ela tinha era que tudo estava prestes a desmoronar e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a finalmente emergir. O que mais havia em jogo? E quanto mais a vida dela estava entrelaçada na escuridão que cercava sua família. Matilda continuava em estado de choque, com os olhos fixos na mulher que descia a ser sua madre. À medida que o caos se desatava à sua ao redor, cada nota de confusão lhe dolia mais que o anterior. Por que não volviste? Não disseste nada antes? As lágrimas brotavam sem controle. Não podia crer que sua madre, a quem havia creído perdida para sempre, isto viera novamente frente a ela. E, sem embargo, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se cernia sobre seu coração. A sala parecia um campo de batalha.
Os homens de negro gritavam instruções, mientras la policía intentaba retenerlos. Nadie se mueve. Pero en medio del ruido, la voz de su hermano resonó fuerte. No podemos quedarnos aquí. ¡Debemos salir ahora! Matilda sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¡No! ¡Mamá! Gritó, dejando todo a un lado. La imagen de su madre caída al suelo la empujaba a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, la trama de la historia dio un giro inesperado. Mientras todos estaban atrapados en la confusión, una explosión retumbó en el aire, sacudiendo la mansión como si hubiera estado a punto de desmoronarse. Un estruendo profundo, seguido de humo y escombros cayendo del techo. ¡Atrás!, gritó uno de los policías mientras se lanzaba al suelo. El caos se multiplicó. La madre de Matilda, en un gesto instintivo, se lanzó sobre su hija, justo cuando un pedazo de pared se desplomó, justo donde Matilda había estado de pie. ¡Mamá!, exclamó Matilda, luchando por liberarse de su abrazo. Pero la escena frente a ella era aún más aterradora. El hombre de la cicatriz, que antes parecía tan seguro, ahora se había vuelto tan frágil como una hoja ante un vendaval. ¡Nos están atacando! ¡No puedo dejar que! Pero antes de que pudiera finalizar la frase, una ráfaga de disparos retumbó en el pasillo. Matilda se cubrió los oídos, el sonido resonando en su cabeza. La policía, ahora en medio de un intercambio de disparos, logró reducir a algunos de los hombres armados. Pero todo era un torbellino. En la confusión, una figura emergió de la sombra. Una surviviente, agazapada entre el humo y la niebla. ¡Yo estoy aquí! ¡Matilda! La voz era clara, aunque lejana. La figura desenmascarada se acercó y con terror Matilda reconoció el rostro de su madre de nuevo, pero no era la misma mujer. Tenía rasgos marcados, ojos que mostraban una vida de sufrimiento. Fui yo quien dejó todo esto. ¿Entiendes? Era por tu bien. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Gritando entre la confusión y los gritos, Matilda mantuvo su mirada fija en su madre. «Soy parte de algo más grande», la mujer respondió, su voz ahora fría como el acero. «Y tú también lo eres. Tienes que elegir, Matilda. Esto no se trata solo de la herencia. Hay un secreto que está ligado a nuestra sangre». Con un nuevo disparo, algunos de los hombres de negro caían, pero el tiempo se paró en el momento en que su madre habló. «La verdad es que somos parte de un legado que ha atravesado generaciones, y hay quienes quieren destruirlo, quieren matarnos a todos». Matilda sintió que su corazón se detenía. Justo entonces, un joven con la capucha baja avanzó hacia ellas. «¡Basta!», exigió. «No puedes decidir por ella. Matilda, tienes que confiar en mí». La mirada de este hermano fue un torrente de emociones, trasladándola a un dolor que no podía entender por completo. La confusión se espesaría cuando se escuchó un nuevo grito que cortó el aire. «¡Matilda, no te acerques a ellos!». La voz resonó fuerte entre las sombras. Todo se desmoronaba a su alrededor. La figura encapuchada se detuvo, paralizada por algo que nadie más podía ver. Ante ella estaba un hombre viejo, que Matilda instantáneamente reconoció. «¡Abuelo! Eres parte de esto. No puedes alejarte ahora, Matilda», dijo él, el sudor corriendo por su frente. «Es hora de que elijas tu destino. Todo lo que creías sobre tu madre y tu legado tiene que ver con la verdad. Hay oscuros misterios que han mantenido a su familia en el camino y no podemos dejar que acaben con nosotros». Matilda sintió el nudo en su garganta apretado. «¿Tú qué sabes?», preguntó, su voz temblando.
abrumada por la urgencia. El tiempo se detuvo una vez más al ver los rostros de todos, llenos de incertidumbre. ¿Qué dirección tomaría Matilda? ¿Podría ella realmente soportar toda la verdad que había sido escondida por tanto tiempo y que se deslizaba ahora como un torrente hacia su vida? El caos de las balas resonaba mientras la verdad se cernía sobre ella como un manto pesado. Y en medio del desorden, las vidas de todos estaban por cambiar nuevamente. Una decisión crucial estaba a punto de revelarse, y la historia que conocía iba a ser transformada para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que le estaba reservado? Matilda miró el rostro de su madre, la angustia llenando el aire. ¿Por qué? ¿Por qué no volviste? El ruido de disparos seguía resonando, pero todo parecía desvanecerse en la lejanía. No tengo tiempo para explicaciones. La verdad está al borde de la oscuridad. Su madre dijo, su voz apenas un susurro. Un grito desgarrador rompió la confusión. ¡Mamá, por favor! Matilda se acercó a su madre, pero los hombres de negro habían tomado el control. No podemos quedarnos aquí, gritó su hermano, su voz entrecortada, mientras intentaba arrastrarla hacia la puerta de atrás. Mientras Matilda luchaba por comprender, una niebla de imágenes cruzaba su mente. Recuerdos de su infancia, risas en el jardín, el abrazo cálido de su madre. Todo se desdibujaba, el horror acechaba y la culpa la invadía. Tú no moriste. ¿Por qué? La voz de su hermano la sacó de su trance. Vamos, Matilda, ahora. Un disparo resonó más cerca y la madre de Matilda cayó de rodillas. ¡No! Gritó, pero su hermano la empujó hacia la salida. No puedo dejarla, necesito salvarla. La desesperación nublaba su juicio. Esto no se trata solo de ti, Matilda. Hay más en juego. Si nos quedamos, estaremos todos muertos. Él insistió, con fuego en sus ojos. Matilda sintió un nudo en el estómago. La vida que había llevado estaba en juego. Una verdad más grande que ella misma se agitaba en el aire. En ese momento, su madre la miró con un amor profundo, pero también con tristeza. Tienes el poder. Encuentra la luz en la oscuridad. Nunca olvides quién eres. Las palabras resonaron mientras la confusión seguía. La madre se volvió hacia los hombres que avanzaban. Sois unos cobardes. No eliminaréis nuestra verdad. Matilda sentía que su corazón se rompía. ¡Mamá! ¡No! Pero en un instante, la lucha estalló en toda la mansión. Las luces parpadeaban. El caos se desataba. Con su corazón en llamas, se dio cuenta de que debía sobrevivir. «¡Ven!», le gritó a su hermano. Corrieron mientras el eco de los gritos retumbaba en sus oídos. Pero justo antes de salir, giró una última vez. «¡Mamá!». Pero el humo le envolvía y la imagen de su madre se desvanecía en la penumbra. Un estallido de luz y explosiones había sacudido la mansión. La escena se convirtió en un collage de caos. «Vamos, Matilda», le decía su hermano, sacándola de su trance y arrastrándola hacia el jardín. Su mente iba a 1000 por hora. Nunca imaginó que todo esto podría suceder. Mientras corrían, el aire se llenaba de gritos, disparos y humo. Matilda se sentía viva y muerta al mismo tiempo. Pero cuando miró a su hermano, algo cambió. «¿Estás bien?», él preguntó, la preocupación grabada en su rostro. «No, pero debemos seguir. Ella nos dio su fuerza», matizó, aferrándose a la esperanza. Al llegar a un refugio, un momento de silencio cayó sobre ellos. Miraron la mansión, donde el fuego iluminaba la noche oscura. «¿Lo logramos?», preguntó su hermano. Pero Matilda no podía dejar de pensar en su madre, en lo que se había perdido. «No lo sé, pero debemos luchar por la verdad». La noche se sentó sobre ellos, y mientras el eco del caótico enfrentamiento se desvanecía, una pregunta permanecía en el aire. ¿Quiénes eran realmente?
Con el corazón latiendo en su pecho y el camino por delante lleno de incertidumbres, Matilda miró hacia las estrellas. El destino no había terminado con ella. Había secretos aún por descubrir, pero sabía que estaba lista para enfrentarlos, cueste lo que cueste. Y mientras el viento susurraba su nombre, Matilda comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Estás listo para unirte a esta aventura? Necesitamos que te suscribas ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Esmaga ese botón de like ahora y demuestra tu apoyo al canal. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni más un segundo para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tus acciones son fundamentales. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de hacer esto.